El día de hoy vamos a dar a clase de leucemias agudas. Leucemias es un tema que es complicado, tiene involucrado mucha genética, que ya pudieron repasar el tema en Harrison, en cualquier texto adicional que hayan leído, se pueden dar cuenta que pues, sí tiene mucho de este componente y tiene muchos matices que pueden llegar a ser confusos. Entonces, en esta práctica nos vamos a enfocar en tratar de aclarar un poco las dudas. No nos vamos a meter a nada tan pesado, sino algo, las cosas que les van a servir a ustedes que ahorita están entrenándose para ser médicos generales. Vamos a empezar primero con un pequeño video para que entiendan todo la hematopoiesis. Todas las células sanguíneas provienen de un tipo de célula llamada célula madre hematopoyética. Las células madre pueden diferenciarse en otros tipos celulares. En el ser humano la hematopoiesis, o sea la formación y desarrollo de glóbulos rojos y blancos, se inicia en el saco vitelino embrionario durante las primeras semanas del desarrollo. Las células madre del saco vitelino se diferencian en células eritroides primitivas que contienen hemoglobina embrionaria. Hacia el tercer mes de la gestación las células madre hematopoyéticas migran del saco vitelino al hígado fetal y a continuación al bazo. Estos dos órganos tienen funciones mayores en la hematopoiesis desde el tercer al séptimo meses del embarazo. Después de este periodo, la diferenciación de la célula madre hematopoyética en la médula ósea se constituye en el principal factor de la hematopoiesis, y hacia el nacimiento esta es escasa o nula en hígado y bazo. Es notable que toda célula sanguínea madura funcionalmente especializada deriva de una célula madre hematopoyética. Sin embargo, el estudio de las células madre hematopoyéticas es difícil por dos razones. Son escasas, y son difíciles de cultivar in vitro. Como resultado, sigue siendo incompleto el conocimiento que tenemos acerca del modo en que se regulan su proliferación y diferenciación. Debido a su capacidad de renovarse por sí mismas, autorrenovarse, las células madre hematopoyéticas se mantienen en concentraciones estables durante toda la vida adulta. Empero, cuando aumenta la demanda de hematopoiesis, las células madre hematopoyética muestran una enorme capacidad de proliferación. En un momento temprano de la hematopoiesis, una célula madre multipotente se diferencia a lo largo de una de dos vías, y da lugar a una célula progenitora linfoide o una célula progenitora mieloide. Las células progenitoras han perdido la capacidad de renovarse por sí mismas y están comprometidas respecto de un linaje celular particular. Las células progenitoras linfoides dan lugar a células B, T y NK, asesinas naturales. Las células madre mieloides generan progenitoras de glóbulos rojos, eritrocitos, muchos de los diversos glóbulos blancos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, células cebadas, células dendríticas, y células generadoras de plaquetas llamadas megacariocitos. En la médula ósea las células hematopoyéticas y sus descendientes crecen, se diferencian y maduran en un andamiaje parecido a red de células del estroma o estromales, entre las que se incluyen células adiposas, adipocitos, células endoteliales, fibroblastos y macrófagos. Las células estromales influyen en la diferenciación de células madre hematopoyéticas, al proporcionar un microambiente inductor hematopoyético, que consiste en una matriz celular, y factores que promueven el crecimiento y la diferenciación. Muchos de estos factores de crecimiento hematopoyéticos son agentes solubles que llegan a sus células blanco por difusión. Otros son moléculas unidas a membrana en la superficie de células estromales que requieren contacto célula a célula entre las células que responden y las estromales. Durante la hematopoiesis, los eritrocitos y muchos tipos distintos de glóbulos blancos descienden de las pocas células madre hematopoyéticas en un proceso complicado que incluye muchos pasos, los cuales atraviesan por una jerarquía de poblaciones precursoras. Muy bien, entonces ya después de este pequeño repaso de la hematopoiesis, empezamos con el tema ya, de hecho, pues las leucemias agudas son proliferaciones malignas de células hematopoyéticas inmaduras, que son de tipo blástico que infiltran la médula. Como vieron en el video, pues desde la célula madre pluripotencial hasta ya una célula específica, el eritrocito, la plaqueta, el linfocito T, es una serie de pasos porque el cuerpo se enfoca mucho en eliminar toda célula que pueda presentar algún error y que posteriormente pueda dar paso a algún tipo de neoplasia, ¿verdad? Sin embargo, por diversas causas, que todavía muchas son desconocidas, esto
el cuerpo no logra detectar el error o pasa algo, y las células de tipo blástico inmaduras empiezan a proliferar incontroladamente, y es donde se presentan este tipo de enfermedades. Leucemias pertenecen a los llamados tumores líquidos, digamos que estamos hablando de componente sanguíneo, junto con los linfomas. Y las características de las leucemias agudas varían entre adultos y niños. Muchas veces, al hablar de leucemias, pensamos más en niños, o las personas usualmente este tipo de cáncer lo asocian más con niños o jóvenes, pero también en adultos, y sí, sí hay muchas variaciones. Obviamente estamos en medicina interna, nos vamos a enfocar en lo que es las leucemias agudas en adultos. Vamos a empezar con la primera, la leucemia linfoide aguda. Es el tipo de leucemia más frecuente en niños. Tiene un pico máximo a los 3 y 4 años. En adultos es mucho menos. Tiene una incidencia entre 0.7 a 1.8 casos por cada 100.000 personas por año. Y en el rango de edad donde más se da en jóvenes es de 15 a 24 años. Y en mayores de 65 años, pues sí sube un poco más, a 2.3 casos por cada 100.000. La etiología sigue siendo desconocida. Se han asociado múltiples causas, factores que pueden influir la incidencia de leucemia, factores genéticos, algunos ampliamente conocidos como el síndrome de Down. Personas con este síndrome pueden tener una predisposición mayor a desarrollar leucemia. Hay factores infecciosos, usualmente virales, que pueden crear errores o pueden, como que, por así decirlo, activar este tipo de enfermedades, como el virus de Epstein-Barr, por ejemplo. Hay factores ambientales, como la exposición a sustancias cancerígenas, por ejemplo, todos los componentes de los cigarros, componentes industriales y en sí una gran variedad de sustancias. Como les digo, una etiología precisa aún se desconoce, se han asociado pues todo lo que hemos mencionado anteriormente, y es algo que pues aún se sigue estudiando y seguramente se seguirá estudiando por mucho tiempo. La leucemia linfoide aguda tiene una clasificación que es la clasificación FAB, que es la clasificación francesa, americana y británica. Es la clasificación más sencilla. La divide en L1, L2 y L3. Más que todo las diferencia por su tamaño celular, la cromatina, los nucleolos, citoplasma, que presentan ligeras variaciones. Esta es una clasificación mucho más sencilla, es incluso hasta más práctica. ¿Por qué? Porque hay clasificaciones inmunológicas como las que están viendo ahorita, que no nos vamos a detener porque esto ya sería un tema aparte, solo hablar de la clasificación inmunológica, pero como pueden ver, aquí está esta clasificación de los precursores linfoide B y linfoide T. Y aquí pues ya entran otros marcadores como los CDs y otros, ¿cómo se llama?, estudios que hay que realizar para clasificar así las leucemias. Y la OMS en el 2008 las clasificó de esta manera, como ven en pantalla, de acuerdo a estos marcadores, a estos CD, a estos clústeres de diferenciación, que son básicamente, son estudios que solo por genética se pueden hacer. Entonces, si miran todo esto, cualquiera se asusta y dice, ¿qué es todo esto? ¿Verdad? O sea, es una clasificación en sí muy específica. Esto nos sirve mucho para hacer terapias dirigidas o la novedad de los anticuerpos monoclonales que van a tratar de anclarse a estos CDs específicos. Entonces, para esto nos sirve, ¿verdad? Pero siempre la clasificación FAB, aunque sea un poco vieja, pues nos resulta más práctica y como ya verán en el tratamiento, pues al final muchas leucemias van a responder, muchos pues, tipos van a responder al mismo tratamiento. Obviamente se los pongo todas estas clasificaciones para que sepan qué tan avanzada va el estudio de las leucemias actualmente en el mundo, pero obviamente no voy a preguntar nada de esto porque esto ya es algo muy específico de hematología, pero se los quería traer a colación para que miren cómo ha avanzado la medicina en estos últimos tiempos. Ahora bien, las leucemias en sí no van a tener unos síntomas patognomónicos que sean específicos, que uno diga que este síntoma, entonces es leucemia. No van a tener esta peculiaridad.
Usualmente son síntomas inespecíficos y que pueden ser atribuidos a muchas más enfermedades más comunes. Lo que sí mencionan en muchos textos es que la fiebre, sin un origen infeccioso aparente, es el síntoma que más aparece en los pacientes. Como les digo, sin un origen infeccioso, o sea, no origen pulmonar, no origen urinario, nada de esto. También puede haber artralgias o dolores de hueso, como lo mencionan en algunos textos. Fatiga crónica. Linfadenopatías, estas pueden ser en varios lugares del cuerpo. Obviamente estamos hablando de las linfadenopatías palpables, que más que todo van a ser en el cuello, a nivel clavicular, ingles, que son anapatías que son más palpables. Pérdida de peso, que es una pérdida de peso sin que el paciente busque perder de peso, ¿verdad? Es una pérdida de peso que el paciente no cambia su rutina y aún así empieza a perder libras o kilogramos de una manera así como espontánea, ¿verdad? Y que el paciente no está buscando esto con ejercicio o con dieta. También pacientes que presentan mucha infección frecuente, sobre todo pulmonar u urinaria, que se les trata una infección y al mes o incluso a los 15 días otra vez con una nueva infección, que nos hace pensar que algo está sucediendo aquí con los glóbulos blancos, y que presenten pues trastornos hemorrágicos, que obviamente todo trastorno hemorrágico es anormal, sangrado anormal de encías, epistaxis continua o que aparezca todos los días, hematuria, hemorragia gastrointestinal, ¿verdad? Sobre todo los dentistas son los que detectan mucho este tipo de trastornos porque notan lesiones en encías. Y de hecho muchos dentistas al detectar esto a los pacientes les informan, mire, vaya con el médico, que mire qué está sucediendo. Y como experiencia personal sí tuve dos compañeras en el colegio que efectivamente así fue que se les encontró la leucemia, fueron al dentista, les hicieron el trabajo que les tenían que hacer, el dentista les identificó esto y cabal, pues se trataba de leucemia en ambas personas. ¿Verdad? Afortunadamente las dos pues lograron salir bien, pero es algo que pues hay que tener en consideración, ¿verdad? Y que pueden encontrar ustedes al examen físico. Estamos hablando de que no tenemos síntomas específicos. ¿Qué vamos entonces a buscar en el examen físico? Para empezar, un soplo cardíaco. Usualmente las leucemias van acompañadas de anemia, de una hemoglobina baja, y eso produce un soplo cardíaco que ya con entrenamiento, o si es una anemia muy severa, pues se puede escuchar sin tanto problema. La fiebre, que si bien es un síntoma, también hay que confirmarla con termómetro de mercurio idealmente, ¿verdad? Y como les digo, sin evidencia de infección. Recuérdense que un paciente tienen que evaluarlo de pies a cabeza. Tienen que evaluar todo. Muchas veces ha pasado que a veces por pena o cualquier situación no evaluamos el área genital, el área anal y resulta que ahí el paciente tenía alguna infección, algún absceso y a veces le echamos la culpa, la fiebre a ese tipo de enfermedades y resulta que tenía algo más visible. Entonces tienen que examinar al paciente de pies a cabeza. Oídos también muy importante, ¿verdad? Se nos pasa examinar oídos. Muchas veces nos enfocamos en pulmones, en urinario, en diarrea y se nos olvidan todas estas otras situaciones. Entonces sí muy minucioso el examen físico para decir, ok, no hay un foco evidente de infección. Como estamos hablando de trastornos hemorrágicos, puede haber petequias en las extremidades superiores e inferiores, áreas de quimosis de igual manera. También puede haber pacientes que se golpean o un golpe que pareciera que no fue muy fuerte y pues presentan el área de quimosis en ese momento. También hay que ponerle atención. Linfadenopatías palpables en los sitios que habíamos hablado anteriormente. Riesgos anormales a la evaluación pulmonar usualmente van a presentar una disminución de entrada de aire, sobre todo si la leucemia está con un riesgo muy elevado. Puede haber problemas a nivel pulmonar, aunque estos usualmente son inespecíficos y a veces se puede asociar con infecciones concomitantes. Y una evaluación neurológica y genital. ¿Por qué? Este tipo de leucemia linfoide aguda puede dar infiltración al sistema nervioso central, ¿verdad? Que es una de las complicaciones, pues, que sí pueden llegar a ser severas y mortales. Y genital, porque esto también puede dar masas o cualquier alteración a nivel de testículos,
más que todo, ¿verdad? Entonces sí es necesario una evaluación de estas dos áreas. Ya habiendo pues, interrogado y evaluado al paciente, nos pasamos a los exámenes de laboratorio. ¿Qué esperamos encontrar? Pues esperamos encontrar un conteo de glóbulos blancos elevado, no necesariamente. Uno piensa leucemias, piensa en glóbulos blancos arriba de 100.000, arriba de 200.000. Yo he visto hasta 1.000.000 de glóbulos blancos en una hematología, ¿verdad? Pero, si se dan cuenta, solo el 28% de los pacientes van a tener unos glóbulos blancos mayor de 50.000. Y 41% pueden tener glóbulos blancos menor de 10.000, o sea, unos glóbulos blancos aparentemente normales o dentro del rango normal, ¿verdad? Entonces, no esperen que todas las leucemias les van a llegar con una leucocitosis importante. ¿Qué pueden encontrar? Blastos en sangre periférica sí pueden ser hallados, pero a veces en la sangre periférica, en un 8% de los pacientes no encuentran blastos, ¿verdad? Cuando hacen el frote, no se encuentran blastos de sangre periférica. Entonces alguien puede decir, pues no tiene leucemia. No necesariamente. Hay un pequeño porcentaje que sí, que puede estar sin blastos en sangre periférica. Lo que realmente nosotros necesitamos es un aspirado de médula ósea, ¿verdad? Recuérdense que como vimos en el video, finalmente donde se da ya la hematopoiesis ya en la vía adulta y donde donde mejor podemos obtener una muestra va a ser a nivel de la cadera y a nivel del esternón, que serían las dos opciones para obtener una muestra de médula ósea. Cadera siendo la mejor opción, ya que es un hueso grande y pues el acceso es bastante eh, sencillo. No es que el hecho de hacer un aspirado sea sencillo, sino que el acceso es fácil, ya con experiencia, pues ya es como sacar sangre básicamente. Y lo que vamos a encontrar, como miran en pantalla, pues son blastos. Aquí en el lado izquierdo es una leucemia linfoide aguda tipo 1, que se dan cuenta, pues los blastos son más homogéneos, sí hay mucha cromatina y los nucleolos casi no se miran. Aquí del lado derecho, en la leucemia linfoide tipo 2, pues sí son células mucho más grandes, múltiples nucleolos, ¿verdad? Donde se va a obtener este aspirado va a ser de cadera o de esternón. Esos son los lugares que se utilizan para hacer este procedimiento. Lo usual es cadera y ya si esto pues, crea alguna dificultad, se utiliza el esternón. El abordaje external es difícil, no todos pueden hacerlo y pues lleva también cierto riesgo porque para lograr penetrar el hueso sí necesita pues bastante fuerza y si uno no calcula bien, no tiene la experiencia adecuada en este tipo de tomas de muestra, pues ya puede causar un daño pues más al paciente más que en el aspirado de la cadera. Necesitamos el aspirado por lo que les mencionaba, que en sangre periférica a veces no vamos a obtener la información suficiente para diagnosticar este tipo de trastornos de leucemias y puede ser que nuestra sospecha sea muy fuerte. Entonces, es lo que vamos a realizar. Como miran aquí en el cuadro de la izquierda, es una leucemia linfoide aguda tipo 1. Miren las células, pues, con abundante cromatina, aunque usualmente las células van a ser homogéneas, las células se parecen bastante, con diferencia de la leucemia linfoide tipo 2 del lado derecho, donde hay varios nucleolos en la célula evidentes, la cromatina pues por todo el citoplasma y las células presentan heterogeneidad, porque no es igual esta que esta y esta igual que esta. Entonces aquí estamos hablando de un proceso un poco más complicado. Aparte, como les había mencionado, no solo va a haber trastornos de los glóbulos blancos, también van a haber trastornos de otro tipo. El primero que más vemos es anemia. El promedio de hemoglobina que van a tener esos pacientes es de 7 a 8 gramos por decilitro. Recordemos que el valor normal es hasta 12, es de 12 para arriba, en mujeres puede variar un poco. Estamos hablando por lo menos 4 o 5 gramos de hemoglobina menos de lo normal. Y esto es lo que nos puede producir el soplo. Trombocitopenia la vemos también con mucha frecuencia. 3/4 de los pacientes presentan conteos menores a 100.000.
y un cuarto presentan el conteo menor a 20.000, que es un valor crítico. ¿Por qué es valor crítico? Porque aquí el paciente va a poder presentar un sangrado espontáneo básicamente de cualquier lugar. El lugar más peligroso obviamente sería a nivel cerebral y también pues, a nivel pulmonar. También puede haber neutropenia con un recuento de menor a 500 de neutrófilos totales y esto produce un alto riesgo de infección. Recordemos que los neutrófilos son de la primera línea de defensa que tiene el cuerpo ante cualquier bicho y si esta línea está comprometida, pues nos predispone a cualquier tipo de infección. Ahora, la médula ósea, el 90% de las células van a ser blásticas. Recuerden que es una neoplasia de células inmaduras, de blastos. Y los elementos hematopoéticos van a estar reducidos o ausentes. Y también el análisis demuestra que estos blastos van a ocupar gran parte de la médula, y los espacios de grasa, de células de macrófagos, de fibroblastos, van a estar ocupados por células blásticas en la gran mayoría del espacio, ¿verdad? Y esto demuestra la importancia de hacer un diagnóstico rápido. Y como hablamos de que esto puede infiltrar el sistema nervioso central, la punción lumbar pues es necesaria hacer y al hacerle, ¿cómo se llama? Una evaluación al líquido cefalorraquídeo, pues también lo que vamos a observar van a ser células blásticas. Como les digo, más que todo los frotes y los aspirados de médula ósea es el hematólogo quien se encarga de observarlos, de analizarlos y ya pues de darnos su opinión o qué es lo que considera que está viendo y pues ya va a ser el tratamiento que va a recibir el paciente. Y recordemos que estas leucemias difícilmente las vamos a tratar como médicos generales ni tampoco como internistas, más que todo va a ser la labor del hematólogo. Pero al obtener ese tipo de resultados, que son resultados que se pueden obtener fácilmente, ahora hay laboratorios por todos lados, podemos ya tener la sospecha junto con la historia clínica del examen físico y así poder hacer una referencia adecuada. Ahora, cuando estamos hablando de leucemia linfoide aguda, tenemos que tener en cuenta el riesgo, porque de esto va a depender también el pronóstico del paciente. Usualmente el riesgo aquí se divide en tres, un riesgo estándar o riesgo normal, por así decirlo, el riesgo elevado y el riesgo muy elevado. El riesgo estándar pues, posee varias características, usualmente es la edad entre 15 y 30 años, unos glóbulos blancos cuando se trata de leucemias de la línea B menor a 10.000 y de la línea T cortical menor a 100.000, valores de genéticos de inmunofenotipo, la citogenética y cómo está la médula ósea al día 14 y día 28 después de tratamiento. Como les digo, estas características pues son varias, no se las tienen que aprender, es solo para que conozcan cómo se estratifica el riesgo. Cuando estamos hablando de riesgo elevado, es cuando un critério estándar no se cumple, cuando se sale de cualquiera de los que están anteriormente, y el riesgo muy elevado, ya estamos hablando de una leucemia linfoide aguda con cromosoma Filadelfia positivo o pacientes mayores de 60 años. Solo vamos a hablar del cromosoma de Filadelfia porque también el tratamiento tiene mucho que ver esto. El cromosoma Filadelfia es una anormalidad en el cromosoma 22, ¿verdad? Es un cromosoma que presenta un defecto y en la translocación recíproca entre el cromosoma 22 y el cromosoma 9 y contiene un gen de fusión. Este gen para nosotros es importante porque es uno de los que es lo que buscamos cuando mandamos a hacer estos estudios genéticos, que es el BCR-ABL1. ¿Qué pasa con esto? Esto codifica una proteína híbrida. Lo que hace es que le da una señalización a la tirosinquinasa, ¿verdad? Para que la célula entonces se divida incontrolablemente. Usualmente la tirosinquinasa tiene una señal de detención, de stop, para que la célula se pare de reproducir. Al tener estas anormalidades, este cromosoma Filadelfia, lo que hace es que esa tirosinquinasa va a seguir activa. Es como que le hubieran dejado el switch de prendido perpetuamente y eso va a producir que las células se dividan sin tener un control, ¿verdad? Y es básicamente, en pocas palabras, lo que es una neoplasia, una división celular
no controlada. Por eso es muy importante el cromosoma Filadelfia, y van a ver en el tratamiento que es un tratamiento pues, distinto a las leucemias linfóides agudas sin este cromosoma. Con respecto al tratamiento, el objetivo es una remisión hematológica completa y una remisión molecular completa. Vamos a ver qué significan estos términos. Y se espera que esta remisión sea a las entre 6 y 16 semanas de tratamiento. Actualmente la tasa de remisión es de 80-90%. ¿Por qué? Porque más del 90% de pacientes con riesgo estándar presentan una remisión, pero aproximadamente 80% o un poco menos presentan remisión los pacientes con riesgo elevado o muy elevado. Y como en todas las leucemias, va a haber, el tratamiento se divide en 3 fases. Una fase de inducción, una fase de consolidación o post-remisión y una fase de mantenimiento. Lo que se espera con el tratamiento en estas fases, en la inducción, es una citorreducción rápida. O sea, necesitamos atacar esto rápido, que todos estos blastos desaparezcan, ¿verdad? Para que el paciente ya no presente síntomas y ya esta enfermedad no siga avanzando. Consolidación es para terminar de, por así decirlo, eliminar células restantes de cualquier cosa que no se haya eliminado en la inducción. Y el mantenimiento es para que en el futuro el paciente, pues idealmente no presente ningún tipo de recaída. Ahora bien, ahorita vamos a hablar de estos términos que son. La remisión hematológica completa se refiere a que las células leucémicas ya no son detectables a la microscopía de luz. Menos del 5% de blastos se van a encontrar en médula ósea. Estamos hablando, si se recuerdan, que más del 90% de la médula ósea va a estar infiltrada por blastos. Ahora estamos hablando de que menos del 5% de las células en la médula ósea van a ser blásticas, ¿verdad? Entonces, a esto se hace referencia a la remisión hematológica completa. Pero, ¿qué buscamos nosotros? Una remisión molecular completa. Esto quiere decir que tiene que haber menos o igual de una célula blástica por cada 10.000 células que hay en la médula ósea, ¿verdad? La remisión molecular completa es el objetivo porque esto nos da paso a que ni siquiera va a quedar un residuo ahí de la neoplasia que nos va a dar problemas posteriormente. Cuando hablamos ahí, que está después que dice EMR negativa, habla de la enfermedad mínima residual. Es negativa porque es lo que le estoy diciendo. La enfermedad mínima residual es que quedan blastos ahí que no son detectables a la microscopía de luz, pero a estudios, ¿cómo se llama?, genéticos o una microscopía más potente, que eso pues, ya sería hablar un poco más del futuro. Pero a estudios genéticos se puede detectar esta enfermedad mínima residual, ¿verdad? Entonces, si esta está presente, ya nos dice, ok, lograr una remisión hematológica, porque no se encuentran nada aquí, pero hay una enfermedad mínima residual. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener atención, porque el paciente pues, puede recaer porque siempre va a haber un residuo ahí que nos puede dar problemas en el futuro. Entonces, el objetivo ideal del tratamiento, acuérdense de esto, el objetivo ideal del tratamiento es una remisión molecular completa. Aparte de otros términos que dice que la falla molecular, que es cuando hay una remisión hematológica, pero no hay remisión molecular, que es lo que estaba explicando antes. O sea, va a haber una remisión hematológica completa, pero va a haber enfermedad residual. Entonces, se denomina falla molecular, porque no hay una remisión molecular. Está la recaída molecular, cuando hay paciente con remisión hematológica completa y previa remisión molecular, pero que posteriormente vuelve a presentar una enfermedad mínima residual. O sea que otra vez empiezan a haber blastos ahí que no deberían de estar. Y la recaída hematológica es cuando hay más del 5% de células leucémicas en médula ósea o en sangre periférica. Estos términos pueden parecer un poco complejos. Lo que más me interesa son los que les resalté con azul y con rojo, ¿verdad?
porque esas son las metas que uno tiene que buscar inmediatas, ¿verdad? Una remisión hematológica, que es lo primero que uno puede ver, porque esa, pues con un aspirado de médula ósea se puede ver rápido si hay una remisión al tratamiento. Después del tratamiento, una remisión molecular, pues ya implica unos estudios un poco más avanzados, pero que también se pueden hacer, aunque tardan más tiempo, y es lo que uno pues debe aspirar realmente con el tratamiento, ¿verdad? Bueno, ahora, para los tratamientos de las leucemias linfoides agudas, les puse ahí pH negativo, quiere decir cromosoma Filadelfia negativo. Es todas las leucemias que no tengan este cromosoma. La inducción se puede dar con dos esquemas. Está el hipersedad, que es la combinación de ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, que su nombre comercial era adriamicina, por eso las siglas del SEVA, y dexametasona, ¿verdad? Esos son los cuatro fármacos que se utilizan. Está mi hipersedad porque es un esquema bastante agresivo, sí da muchas complicaciones en el Hospital Roosevelt. Se usaba y pues ahora en algunas ocasiones se utiliza todavía, pero es un esquema muy agresivo y da muchas complicaciones. A veces los pacientes incluso pueden fallecer por la propia quimioterapia y sus efectos adversos. Entonces es un esquema que ha quedado un poco en desuso. Y está el otro que es el AD-metotrexate más ARA-C, que es metotrexate más citarabina, o como es el nombre original, el arabinósido de citosina, por eso es ARA-C, que es un esquema pues un poco más, no tan agresivo como el hipersedal, pero que también puede dar muy buenos resultados. Entonces estos son los dos esquemas que se pueden utilizar, que actualmente se utilizan. Siempre se prefiere el metotrexato y citarabina porque da menos efectos adversos. Y la fase de consolidación o intensificación o post-remisión se continúan los mismos fármacos. O sea, se da los mismos fármacos. La fase de consolidación puede durar varias semanas, varios meses, ¿verdad? Y usualmente se utilizan los mismos fármacos que se utilizaron antes, ¿verdad? Y a la fase de mantenimiento, que esta puede durar meses o años, muchos años, se da con metotrexate y 6-mercaptopurina. A veces se combina vincristina y prednisona para que sea un poco más fuerte. Su duración usual es 2 años, a veces se extiende un poco más. Y a los 2 años, pues uno espera que al hacer un aspirado de médula ósea, al hacer los estudios genéticos, pues el paciente tenga una remisión molecular y después ya solo se le da seguimiento para ver que esto no vuelva a aparecer o no aparezca una enfermedad mínima residual y pues haya que dar tratamiento nuevamente. Aparte les coloqué el tratamiento profilaxis en sistema nervioso central, que se da con metotrexate o citarabina más un esteroide intratecal, y también se puede dar terapia de radiación, puede en algunos casos tener buenos resultados, y realmente el tratamiento ya definitivo de mantenimiento es un trasplante halogénico de células madre. Halogénico quiere decir que un donador va a las células madre, se hace un trasplante de médula ósea y pues el objetivo es básicamente uno lo que hace es limpiar al paciente, o sea, quemar toda la médula ósea que tiene, ¿verdad? Y poner un trasplante de células que no tengan trastornos, estos errores, ni que vayan a producir una neoplasia, y dejar que la hematopoiesis siga su curso usual, y el paciente de esta manera pues puede ya no presentar este tipo de neoplasia en el futuro. Usualmente se reserva después de una segunda recaída o posterior a una remisión, ¿verdad? Como tratamiento de mantenimiento. Porque recuérdense que también si el paciente presenta mucha recaída, no vamos a estar, el cuerpo no va a soportar tanta quimioterapia y en sí la quimioterapia a veces puede dar paso a otros trastornos, incluso neoplásicos, o la radiación puede dar paso a neoplasias en otro lado. Entonces no vamos a tener al paciente tantos años ni va a tolerar tanto efecto adverso a la quimioterapia por mucho tiempo. Entonces el trasplante es lo que uno debería de buscar. Ahora, cuando estamos hablando de la leucemia linfoide aguda con cromosoma Filadelfia positivo, ya nos cambia.
Recuérdense que esto es un riesgo muy elevado. Entonces, quedamos aquí, inhibidores de tirosinquinasa, que vimos que es la enzima que nos está dando problemas en el cromosoma Filadelfia. Y lo que se utiliza usualmente es imatinib, que es conocido con el nombre comercial que es Glivec. Dasatinib, nilotinib, bosutinib y ponatinib también son medicamentos. En el Roosevelt hay imatinib y dasatinib, ¿verdad? ¿Y qué se logró con esto? Se logró que la remisión hematológica en estos pacientes fuera de 80-90%, antes era un porcentaje muy bajo y una sobrevida terrible. Una remisión molecular completa hasta más del 50%, cuando antes de que existieran estos medicamentos era tan solo del 5%, y una sobrevivencia a los 5 años de 50 al 60%. Alguien podrá decir, bueno, si a los 5 años solo la mitad, 50% van a estar vivos. No importa. Los pacientes con un 1% que de uno de chance a veces se avientan. Entonces, si estos medicamentos, estos inhibidores de la tirosinquinasa, vinieron a revolucionar el tratamiento de la leucemia linfoide aguda con cromosoma Filadelfia positivo y darle una mejor expectativa de vida al paciente. Y aquí, pues, el trasplante alogénico de células madre sigue siendo la mejor opción terapéutica, y aquí se indica después de la primera remisión, ¿verdad? No como en las otras, que es después de la segunda remisión recaída. Aquí es la primera remisión, es lo indicado. Igual, de un donador sano, se hace el trasplante y espera que el paciente pues, ya no presente este tipo de problemas en el futuro. Ahora en el Hospital Roosevelt, ¿qué tenemos? Porque es lo que, ¿cómo se llama? Donde yo trabajo, y pues qué es lo que tenemos nosotros a disposición. Puede ser que en otros hospitales haya más medicamentos o que utilicen esquemas diferentes, pero les voy a presentar lo local, por así decirlo. Y en fase de inducción, pues sí se utiliza el esquema HOP, que es doxorubicina, vincristina y prednisona. Es realmente una versión un poco más suave del hiperceba. Está el POAP para consolidación, que es ciclofosfamida, vincristina, citarabina y prednisona. Y para tratamiento o profilaxis de la leucemia linfoide del sistema nervioso central, se utiliza citarabina, metotrexate, y el esteroide de elección aquí es dexametasona, ¿verdad? Recuérdense que este tipo de leucemia hay que darle seguimiento, no son enfermedades que uno da tratamiento por unos días. Listo, gracias, perdón, como les digo, por los inconvenientes. Como les digo, esta valoración del hematólogo tiene que ser constante. El paciente, todo paciente con cáncer tiene que tener un apoyo psicológico, ¿verdad? Si tiene algún familiar, algún conocido que tuvo cáncer o tiene cáncer, saben que el impacto psicológico de este es muy severo, aunque tenga un muy buen pronóstico, aunque le digan 1000 veces todo va a salir bien, que seguramente se va a curar y todo eso, no importa, el paciente se le viene abajo el mundo. Entonces el apoyo psicológico es vital en ese tipo de enfermedades. Y pues, como les digo, hay que estar atento a las recaídas, ¿verdad? Hay que estar atento, y por eso la valoración debe ser constante, porque ya un paciente con múltiples recaídas cada vez va a responder menos a la quimioterapia. Hay veces que así los ingresan como resistente a quimioterapia, o resistente a imatinib, o resistente a cualquier situación. Entonces ahí el pronóstico se vuelve un poco más sombrío. Es como, bueno, ¿qué le vamos a dar? ¿Verdad? Entonces ya tenemos que empezar a ver qué otras opciones tenemos, qué combinaciones podemos dar que no hemos probado, ¿verdad? Para ayudar al paciente. Bueno, un respiro para todos, ¿verdad? Que yo sé que el tema de leucemias es un poco complicado. Igual las preguntas las vamos a responder hasta el final, entonces solo para que tomen un respiro, y así continuamos con el siguiente tema, que es leucemia mieloide aguda. Este tipo de leucemia es la más común en pacientes adultos. Recordemos que la linfoide aguda era más en niños. Aquí estamos hablando de que este mieloide aguda es más común en pacientes, es el tipo de leucemia más común en adultos.
La media de edad de diagnóstico es 67 años, estamos hablando de pacientes de la tercera edad. Y la sobrevida a los 5 años, pues no es muy buena, es 27%. Básicamente, uno de cada 4 pacientes va a estar vivo a los 5 años y los demás, pues lamentablemente no. La mayoría de casos son idiopáticos. Igual, la etiología de la leucemia sigue siendo un misterio todavía. Se le atribuyen, como lo habíamos mencionado anteriormente, a factores genéticos, a factores ambientales, a factores infecciosos, pero aún así una causa precisa todavía no tenemos y pues es una situación que se encuentra todavía en estudio. La leucemia mieloide aguda también tiene su clasificación de la organización francesa, americana y británica. Es una clasificación que ya tiene varios años, ¿verdad? Fue hecha en el 76, pero es una clasificación que es muy práctica, ¿verdad? Sigue siendo muy práctica. Es una pregunta clásica que se le hace a los estudiantes, ¿verdad? Porque esta clasificación la divide de M0 a M7. Básicamente, si se dan cuenta, la M0 dice leucemia aguda mieloblástica con diferenciación mínima. La M1 es una leucemia un poquito más madura, en término al anterior, por así decirlo, que aquí dice sin maduración. M2 es ya con maduración. La M3 hablamos de una promielocítica. La M4 ya es una mielomonocítica. M5 monocítica. Entonces, de toda esta línea de monocitos, ¿no? De la menos diferenciada hasta la más diferenciada. Ok. Bueno, perdón de nuevo. En la clasificación FAL, como les digo, pues la M0 a M5 hablan de la línea de los monocitos y de la M6 de los eritrocitos y M7 megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas. Recuerden que cuando vimos el video de hematopoiesis, cuando la célula mieloide da paso a todos estos glóbulos, que son los glóbulos blancos, que son monocitos, neutrófilos, monocitos, basófilos, eosinófilos, a los eritrocitos y a las plaquetas. Entonces es lógico que en la clasificación pues estén incluidas todas estas líneas celulares. La OMS tiene una clasificación mucho más extensa, mucho más complicada, que como en la leucemia linfoide aguda también se basa en genética. Se las coloco, eso obviamente no se les va a preguntar, solo para que sepan que igual hay una clasificación así extensa y que nos ayuda realmente para cuando se da un tratamiento dirigido con fármacos novedosos como los anticuerpos monoclonales o agentes quimioterapéuticos nuevos que van saliendo al mercado. Este tipo de leucemia tiene factores pronósticos identificables que nos ayudan a dilucidar si el pronóstico final después de que se dé tratamiento al paciente va a ser favorable o desfavorable. Cuando estamos hablando de pronóstico favorable, es cuando es la primera vez que presenta una leucemia mieloide aguda, cuando estamos hablando de niños, adultos jóvenes, la M3 y la M4EO, pues tienen un pronóstico más favorable, cuando tienen estos marcadores genéticos y cuando hay respuesta a un solo ciclo de quimioterapia. Cuando hablamos de desfavorable, cuando ya son pacientes que es una segunda vez que tienen una leucemia, pacientes ya adultos o ancianos, cuando llegan con una leucocitosis arriba de 50,000, como les digo, he visto hasta de 1,000,000 de leucocitos, según la clasificación FAL, cuando es M0, M5, M6 o M7, y pues tienen algunas ciertas anormalidades genéticas, y cuando su respuesta requiera de 2 o más ciclos de quimioterapia. He de mencionar que no porque una persona tenga un pronóstico favorable, es que en todas las veces entonces le va a ir bien. No, puede tener un pronóstico favorable y aún así complicarse, o puede tener un pronóstico desfavorable e irle bien, ¿verdad? Esto lo que nos ayuda es a predecir un poco o a estar atentos a qué puede pasar con el paciente posteriormente. Ahora bien, ¿qué vamos a buscar o qué vamos a preguntar en la historia clínica? El paciente usualmente va a referir fatiga, anorexia, que es la pérdida del apetito, no ya la anorexia como enfermedad psiquiátrica, no, sino anorexia como pérdida del apetito, pérdida de peso sin que el paciente lo busque, fiebre va a estar aproximadamente en el 10% de los pacientes, entonces
Sí puede estar presente, pero no es un requisito. Hay trastornos de la hemostasis, como les digo, sangrados anormales, petequias, equimosis, pacientes que presentan diaforesis, artralgias, dolores de hueso, cefalea, tos que no sea secundaria a alguna infección viral o bacteriana. Y cuando estamos hablando del sarcoma mieloide, que es parte de uno de los tipos de leucemia mieloide aguda, pueden haber masas que pueden estar en la piel, que infiltren ganglios linfáticos, a nivel de tejido celular subcutáneo, gastrointestinales o testicular. Entonces, de nuevo, insisto, hay que revisar al paciente de pies a cabeza, porque a veces, ya sea por pena o porque consideramos que ahí no va a haber nada, se nos olvida revisar el área genital y el área anal del paciente. Y ha pasado que a veces uno revisa esa área, no sabemos qué está pasando, a alguien más se le ocurre y ahí estaba la clave. Entonces, es de suma importancia revisar al paciente de pies a cabeza. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Pues fiebre, igual tenemos que documentarla, usualmente va a ser mayor a 38 grados centígrados. Hay hepatomegalia, hay esplenomegalia, puede haber linfadenopatías palpables y un dolor pues generalizado. El paciente en general, todo el cuerpo le duele. Incluso a veces lo confunden con dengue porque es un dolor muy similar, pero es un dolor que molesta. El paciente dice que me duele todo y me siento cansado. Entonces, este tipo de dolor pues, nos puede hacer pensar en eso. Los trastornos hemorrágicos, sobre todo en la leucemia mieloide aguda M3 o promielocítica, que es de las que más trastornos hemorrágicos presenta y es de hecho de lo que se mueren muchos pacientes con este tipo de leucemia, es por los trastornos hemorrágicos que presenta. Y la infiltración al sistema nervioso central, encías y tejido celular subcutáneo. Como les mencioné antes, con el dentista o el odontólogo o el maxilofacial, ellos usualmente, cuando no hay otras manifestaciones, ellos van a encontrar normalidades en las encías y pues ya lo van a referir para estudios posteriores al paciente. En los laboratorios que le damos al paciente, ¿qué podemos encontrar? Anemia, usualmente va a ser normocítica, normocrómica, una anemia que con valores muy similares a la leucemia linfoide aguda, un recuento plaquetario menor a 100.000 en el 75% de los pacientes. No todos van a tener trombocitopenia, que eso tiene que quedar claro también. El recuento de leucocitos, el promedio va a ser de 15.000. Entonces, de nuevo, no es que van a tener recuentos leucocitarios extravagantes. Bueno, entonces me informaron que me quedé en lo de los leucocitos, que el recuento usual va a ser de 15.000, el aproximado, ¿no? Como les digo, no esperen leucocitosis elevadas. En pacientes ancianos o con antecedentes de desórdenes hematológicos va a ser mucho menos el recuento leucocitario y solo 20% de los pacientes van a tener leucocitos superiores a 100.000, o sea, uno de cada 5 pacientes con este tipo de leucemia. La enseñanza que quiero que les quede aquí, pues parte de la enseñanza es que las leucemias pueden presentarse con recuentos leucocitarios dentro de los límites normales y aún así ser leucemia, ¿verdad? Entonces, que no se van a ir con la finta de que como no tiene leucocitos en 50.000, 100.000, 200.000, difícil va a ser leucemia. No. Se dan cuenta, una gran parte de los pacientes no presentan estos recuentos tan elevados. Es algo que tienen que tomar eh, en cuenta. Ahora, en el frote periférico, que vamos a ver, usualmente aquí, como miran en las dos imágenes, este plasma contiene gránulos no específicos y el núcleo muestra pues cromatina fina y pueden haber uno o más nucleolos. Lo que es bastante característico de este tipo de leucemia son los bastones de Auer, que aquí se mira, acá tengo la flecha del mouse, ¿verdad? Estos bastones de Auer, si los, ¿cómo se llama? Si los encuentran, pues sí nos da chance, nos da a pensar que puedan tratarse de leucemia mieloide aguda. Son gránulos anormales de origen lisosomal, están compuestos por lisosomas y son así alargados, pueden haber, ¿cómo se llama? Varios o uno nada más, pero es un hallazgo que nos hace pensar en que el paciente tenga leucemia mieloide aguda. Y como les digo, pues la cromatina y todo va a estar
en el núcleo fina y va a haber múltiples nucleolos. Usualmente, en este tipo de leucemia, las células van a ser homogéneas, o sea, todas las células van a ser muy similares, las células afectadas, no como la leucemia linfoide aguda tipo 2, que hay una heterogeneidad de las células. Como les digo, todo esto de histología, uno puede ver esta imagen que les estoy presentando y les pongo a la anterior y dicen, yo miro lo mismo en las dos, ¿verdad? Entonces, no se preocupen o no pierdan la cabeza por eso, ¿verdad? Esto es algo que lleva mucha práctica y estar viendo 50, 100 frotes todos los días para empezar a tener esa necesidad y poder diferenciar este tipo de células. Así que no pierdan la cabeza con eso, pero los bastones de Auer, pues esos son un poco más fáciles de observar y en la imagen pues se observa bastante bien. Ahora, aquí antes del tratamiento los pacientes igual deberían tener una valoración. Primero, grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque este tipo de leucemia, sobre todo la M3, puede dar paso a muchos trastornos hemorrágicos, a sangrados masivos, gastrointestinales, en mujeres vaginales, ¿cómo se llama? Epistaxis. Yo vi hasta un paciente que por los ojos las lágrimas eran de sangre, ¿verdad? El tipo de trastorno hemorrágico que tenía. Entonces, uno debería de conocer ya el grupo sanguíneo del paciente por si es necesario, pues una transfusión de células empacadas rápido. El ácido úrico, que más adelante vamos a ver por qué. Evaluación de todos los sistemas, cardiovascular, renal, pulmonar. Recuérdense que la quimioterapia no es que solo afecte específicamente a las células blásticas. Sí, esa es su diana principal, pero puede afectar todo el cuerpo. Tiene que haber una punción lumbar porque también puede haber infiltración del sistema nervioso central. Y la evaluación dental, que es lo que hemos venido hablando anteriormente. Ese tratamiento también se divide en dos fases, en inducción y consolidación. En la inducción se da con citarabina y atraciclinas. Como les estaba mencionando, la fase de inducción se da con citarabina y atraciclinas, que es daunorubicina y darubicina. El régimen 7 y 3 o 7 más 3 a veces da un poco de confusión porque el libro no está muy bien explicado. Pero lo que hace referencia es que se da citarabina en infusión continua por 7 días y se da rubicina 2A1, rubicina ID en pequeños pulsos los días 1, 2 y 3. Para ponerlo de otra manera, día 1 de inicio de quimioterapia, empezamos infusión de citarabina continua y damos el primer pulso de la atraciclina. Día 2, continuamos citarabina, damos el segundo pulso de atraciclina. Día 3, se continúa citarabina y el tercer y último pulso de atraciclinas y los días 4 a 7 continúa con citarabina. Eso es el que es régimen 7 más 3, que así se conoce y es con estos medicamentos, ¿verdad? Así es como se hace este tipo de régimen y el 60-80% de los pacientes jóvenes y el 33-60% de los pacientes ancianos presentan una remisión después de este tipo de régimen de inducción. El tratamiento de consolidación se continúa con citarabina en pacientes jóvenes y en pacientes ancianos todavía es debatible si se continúa con citarabina o simplemente se espera que hagan una remisión y si no, dar un nuevo ciclo de inducción, porque la citarabina en pacientes ancianos pues no la toleran muy bien. Entonces, por eso es que aún hay varios estudios en que algunos dicen que sí, otros dicen que no, entonces va a depender mucho de la valoración del hematólogo. Y realmente el tratamiento de consolidación que deberíamos de dar nosotros es el trasplante de alogénico de células madre. Muy similar a la leucemia linfoide aguda, este es el objetivo. Un trasplante, eliminar todo rastro de célula cancerosa y dar una nueva médula ósea de un donador sano. Usualmente aquí en todas las leucemias que no son leucemias promielocíticas o LMA-M3 según la clasificación FAB, no se da tratamiento de mantenimiento, ¿verdad? Usualmente se da inducción y consolidación y nada más.
Ahora, el tratamiento de la leucemia promielocítica aguda o M3, ahí sí se da mantenimiento con tretinoína o ácido transretinóico, o lo pueden encontrar como ácido all transretinóico. Es tratamiento por vía oral y pues los pacientes tienen muy buenas respuestas, 85% pueden curarse. Y aquí es donde sí se da un tratamiento de mantenimiento, y como les digo, este mantenimiento puede ser por meses o varios años. Varios años, porque el paciente al dejarlo de tomar o al no cumplir las dosis adecuadas, pues puede volver a presentar este tipo de leucemia, ¿verdad? Usualmente la LMM3 responde bien al tratamiento, pero como les digo, presenta mucho trastorno hemorrágico, que es lo que finalmente a veces lleva a la muerte del paciente, o a veces presenta un fenómeno conocido como síndrome de diferenciación. No vamos a entrar en detalle con esto. Pueden buscarlo así como síndrome de diferenciación, ¿verdad? Que es una complicación también que puede haber y que también puede llevar a la muerte a los pacientes. En el Hospital Roosevelt, ¿qué damos? En inducción es igual, citarabina más hidarubicina, ¿verdad? La hidarubicina es lo que utilizamos nosotros, y el tratamiento de consolidación, nos vamos un poquito más agresivos con COAP, que es ciclofosfamida, vincristina, citarabina y prednisona, ¿verdad? Realmente la consolidación se le da básicamente a todos los pacientes, eh, porque eso de decir, bueno, solo la inducción y no damos consolidación, para nosotros es mucho riesgo, porque el paciente nos va a presentar casi siempre recaída. La población guatemalteca tiene una predisposición genética para padecer leucemias, ¿verdad? O sea, es una predisposición alta. Entonces, sí, no nos podemos dar el lujo de no dar una consolidación al paciente, y de esta manera, pues, terminar de eliminar todo lo que la fase de inducción no pudo haber eliminado. Como todas las quimioterapias, pueden haber efectos adversos y complicaciones, neutropenias, anemias más severas, trombocitopenias, síndrome de lisis tumoral, que ahí es la importancia de ver el ácido úrico. Pueden haber fiebre, ya sea por la propia quimioterapia o por la propia destrucción de las células blásticas, o secundaria a infecciones bacterianas o fúngicas. Y pues trastornos hemorrágicos, sobre todo en M3. Igual que en la leucemia linfoide aguda, aquí tiene que haber una valoración constante por el hematólogo. Como he mencionado, en otras enfermedades no solo se trata de dar medicamento y dar la mejor quimioterapia y todo. Si el paciente no se cuida, puede volver así como si el paciente diabético no se cuida, si el paciente hipertenso no se cuida, si el paciente renal no se cuida, puede volver a presentar este tipo de alteraciones iguales acá. Si el paciente no cambia sus hábitos, ¿verdad? No lleva un estilo de vida más saludable, puede volver a pasar por toda esta situación. Igual necesita el apoyo psicológico, y pues tienen que estar atentos a signos de alarma. Usualmente los signos de alarma van a ser los síntomas que inicialmente lo llevaron a consultar y que finalmente se diagnosticó leucemia, o los trastornos hemorrágicos, que pues suelen ser muy evidentes y muy aparatosos. Ya para finalizar, recuérdense que el diagnóstico de leucemias agudas requiere un alto grado de sospecha y una minuciosidad por parte del médico. No tiene síntomas específicos, no hay signos específicos que uno diga, ah, esto es leucemia porque tiene este síntoma, porque tiene este signo, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mucha minuciosidad en el examen físico, al interrogar, para poder sospechar esto y hacer los exámenes correspondientes. El tratamiento, como lo mencioné, es, aparte del medicamentoso o quimioterapéutico, es el apoyo psicológico y los cambios en el estilo de vida. El tratamiento es individualizado. Las guías nos dicen, esto es lo que se utiliza, esto con esto les va bien, pero no quiere decir que el 100% de los pacientes a que les demos eso van a salir bien. Hay unos que no van a responder y que hay que hacer hasta eso un poco creativos, ¿verdad? Y utilizar otros esquemas para ver a qué puede responder el paciente. No porque no responda un esquema, entonces nos quedamos, bueno, como la guía solo nos decía esto, entonces ya no podemos hacer nada más. No, ¿verdad? Entonces cada tratamiento va a ser individualizado.
Y como en toda enfermedad y toda historia de la medicina, hay que estar en constante actualización. Cuando ustedes buscan leucemia ya pueden ver, incluso en el libro, les hablan de nuevos tipos de leucemias que aparecen, que las clasifican dentro de estas leucemias agudas, de nuevos medicamentos, de nuevos anticuerpos monoclonales, de nuevos inhibidores de tirosina, de nuevos quimioterapéuticos, ¿verdad? Entonces, es un campo que sí lleva mucha actualización porque es este tipo de medicamentos y este tipo de terapias son de las que más efectos adversos presentan, más que en otras enfermedades. Entonces, por eso se requiere una actualización pues, constante. Eso es todo lo que les tenía el día de hoy. Mil disculpas por las múltiples interrupciones, problemas aquí con la lluvia, el internet, pero espero haya resuelto alguna de las dudas que tengan. Igualmente estamos abiertos para las preguntas.